Pues si gusta, podemos iniciar con la presentación. Eduardo y Natalia me habían comentado que prepararon un PowerPoint sobre Felipe Rivera, el Así astrónomo es, mexicano, ¿sí? Si así es. gustan, Lalo y Natalia, por favor. Sí, Quitamos porque se escucha mejor sin la cámara, ¿no? Sí, quitamos los micrófonos. bueno. ¿Empiezas, Natalia, por favor? Sí, sí se ve, ¿todo bien? Todo bien. Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Pues buenas tardes a todos los participantes de este seminario tan interesante sobre estos personajes porfiristas tan notables. Y bueno, primero que nada agradecer la invitación a participar a este seminario, tanto al doctor Eduardo, con el que estoy realizando esta investigación, como la doctora Rosario, quien fue la que nos extendió la invitación también. Muchísimas gracias y bueno, esperemos les haya sido de su agrado el texto que les enviamos. Esperamos todos sus comentarios, sus dudas. Y bueno, la presentación se dividirá en dos partes. Yo arrancaré la presentación abordando un poco el contexto local en el que se desarrolla nuestro personaje y después el doctor Mijangos nos hablará un poco más de lleno del personaje, quien es el licenciado Felipe Rivera, oriundo de Sinapecuaro, Michoacán. Y bueno, esta ponencia se titula Ciencia Astronómica en un espacio provincial, la obra de Felipe Rivera en Michoacán. Y bueno, el propósito de esta ponencia es la visualización de un astrónomo mexicano nacido en una población llamada Sinapecuaro, que se localiza al oriente del estado de Michoacán, y que este personaje el 24 de febrero de 1901 realizaría el descubrimiento de una estrella en la constelación de Perseo, y que este hecho lo pondría prácticamente en los periódicos, en toda la prensa nacional, por haber sido esta revelación de esta estrella y que sobre todo destaca este trabajo autodidacta en la provincia mexicana, sobre todo la michoacana, y cómo la gente del porfiriato, bueno, estos personajes del porfiriato, les gustaba hacer ciencia, trabajar, aprender ciencia, entre esto, pues, la astronomía, ¿no? Y bueno, eh, bueno, para hablar un poquito de Sinapecuaro, Sinapecuaro es uno de los 113 municipios del estado de Michoacán y está situado en la zona oriente del estado y tiene colindancia tanto con el estado de Guanajuato como con el estado de México. La etimología de la palabra Sinapecuaro viene de la palabra tarasca sinapo, que significa chinapu, obsidiana. En Sinapecuaro se le conoce a la obsidiana como chinapo comúnmente, y de cuaro, que significa lugar, y esto lo define como lugar de chinapos. Y pues esto es una realidad porque bueno, hasta décadas recientes era muy, muy común encontrar esta piedra volcánica en todos lados, en los terrenos, en los caminos. Ahorita ya con los años, con el paso de los años, pues ya se ha reducido este encuentro de piedra volcánica, pero antes sí era muy, muy común encontrarla. Y bueno, este chinapu obsidiana ha servido de ornamentación para la arquitectura de Sinapecuaro. Tenemos como claro ejemplo la parroquia, que en la torre, en la fachada de la torre, pues está adornada con esta piedra volcánica, también algunos caminos y otras construcciones, sobre todo del centro de la cabecera, tienen algunas incrustaciones, perdón, de esta piedra volcánica tan común en el lugar. Y bueno, la villa de Sinapecuaro de Figueroa se encuentra ubicada al oriente del valle de Queréndaro y el plan de San Bartolo, sobre una rinconada rodeada de varios cerros, el Cerro de las Clavellinas, el Cerro del Agua Caliente, el Cerro de las Tinajas, y hacen como esta, eh, este borde o este rodeo que le hacen a la cabecera municipal. Y bueno, aquí les pongo esta imagen
que es reciente, es creo que de 2019, de la cabecera municipal. Ahí se puede apreciar la parroquia y un poco del caserío de este pueblo. Y bueno, dentro de bueno, me voy a regresar un poquito. Dentro de las inmediaciones de la población de Sinapecuaro atraviesa el río del mismo nombre y en dirección al noreste de la villa también se puede encontrar a pocos kilómetros el lago de Cuitzeo. En la región predomina sobre todo el clima templado con lluvias en verano y durante la época de la colonia Sinapecuaro creció de una manera muy notable por los variados recursos naturales con los que cuenta, hasta volverse el paso de una de las rutas comerciales más importantes de Michoacán, que conectaba el centro del país y la costa del Pacífico. Ya durante el siglo XVII, se tiene registro de la llegada de algunas familias españolas y alemanas que se establecieron en la región de Sinapecuaro y que fundarían haciendas que después se convertirían en unas de las haciendas más importantes de la región, como es el caso de la hacienda de Ucareo y también la de Queréndaro, que para ese entonces pertenecía al distrito de Sinapecuaro. Ya durante la época independiente, Sinapecuaro fue considerada una población de valor estratégico por esta ubicación tan virtuosa geográficamente que tenía y por las condiciones socioeconómicas que prevalecían en este entorno. La mayoría de las actividades que se realizaban en este pueblo pues eran referentes a la agricultura, al trabajo de la extracción de sal en la parte de Araró, también a la industria maderera y a la fruticultura. En 1825, con la primera constitución del estado de Michoacán, fue establecida como cabecera municipal y del partido que era dependiente al distrito de Zitácuaro, hasta que en 1858 se suprimió esta condición de partidos y pues solo se quedó como cabecera municipal Sinapecuaro, que durante el 20 de noviembre de 1858 se le elevaría a Villa de Sinapecuaro de Figueroa. Esto haciendo referencia a uno de sus mayores benefactores, que fue el padre Juan Bautista Figueroa, quien se encargaría de la fundación de escuelas, de hospitales, de talleres para abordar un poco la industria textil y que prácticamente sería como el equivalente al Vasco de Quiroga de Michoacán, pero en Sinapecuaro. Sería este señor Juan Bautista Figueroa, que aquí tienen en una de las imágenes. Y bueno, ya para cuando iba concluyendo el siglo XIX, la villa de Sinapecuaro era un pueblo muy importante por el cual pasaron algunos geógrafos o algunos personajes que se dedicarían a investigar sobre este territorio. Uno de ellos fue Alfonso Luis Velasco, que lo describía de la siguiente manera, y abro cita: Villa, cabecera del distrito y de la municipalidad del mismo nombre, situada a 54.5 kilómetros al noreste de Morelia, en la pendiente de una loma, cerca del río de su nombre, y a 7.5 kilómetros de Huingo, en la estación del Camino del Fierro Nacional Mexicano. Posee buenos edificios, una elegante parroquia, un jardín y varias fábricas de aguardiente, cerveza, tabaco y jabón, así como tenerías. Cerca de esta villa hay 8 molinos de trigo. En Sinapecuaro se fabrican anualmente cerca de 3.000 electrolitos de aguardiente que se lleva a Guanajuato. En sus inmediaciones, se encuentran las aguas termales de agua caliente, baños de Bocaneo y Taimeo. Cierro cita. Uy, ya no avanzó la presentación. ¿Ahí ven la presentación? No, ya te saliste, Natalia. Aún no. A ver, permítanme, es que como que se trabó esto. Y tengo que recorrer todo para volverlo a poner.
Listo. ¿Ahí sí la pueden ver? Sí, Ya, sí, se ve perfectamente. sí. Ok. Bueno, esta que les presento aquí es una de las fotografías históricas más emblemáticas de la villa de Sinapecuaro de Figueroa y aquí se retrata la cabecera municipal, perdón. También está lo que es aquí a su lado izquierdo el Hotel Allende. Esta foto es de 1901 y pues retrata el camino real, que es por donde se entra, si se viene de Morelia, por donde se entra al pueblo y culmina con la presencia de la parroquia que se encuentra en un montículo y pues esta parroquia tiene la particularidad del atrio es que es en forma de fortaleza y pues bueno, aquí tenemos esta imagen. Y bueno, continuando con este crecimiento económico que tuvo Sinapecuaro durante finales del Porfiriato, además de esto que ya les hablaba de la producción agrícola, frutícola, maderera, de las salinas, también hubo la creación de molinos. Uno de los más importantes es el molino El Batán, que se estima contaba con maquinaria importada desde Alemania y que funcionaba con una planta eléctrica que era muy novedoso para ese tiempo. Y aquí voy a hacer un pequeño comercial. Si algún día visitan Sinapecuaro, el batán todavía existe como panadería y es uno de los panes más ricos que se venden ahí en la cabecera municipal y se encuentra en esta calle que vieron anteriormente en la foto, en la calle Hidalgo. Si van después de las 2 de la tarde van a encontrar un pan muy, muy rico. Y bueno, ya para ir finalizando esta parte, les voy a hablar sobre el Teatro Hidalgo. Y es que el Teatro Hidalgo fue una de las obras más emblemáticas que se hicieron en el Porfiriato en Sinapecuaro. Y en la comisión que gestionó su construcción participa nuestro personaje, que es el licenciado Felipe Rivera. Y bueno, es uno de los bueno, es considerado el segundo teatro más porfiriano, más importante después del Teatro Caucampo que se sitúa en la ciudad de Morelia y fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910 como conmemoración del centenario de la independencia de México. Este teatro tiene capacidad para 500 personas y bueno, aquí les presento una de las fotografías, de las pocas fotografías que hay del Teatro Hidalgo en sus inicios. Esta parte que tiene arriba, esta parte triangular, esta estructura ya no la tiene, ya eso no sé qué pasó con él, lo modificaron, lo tiraron, algo le sucedió, pero ya esa parte de arriba no la tiene. Pero estuvo inactivo por muchos años, yo creo que por cerca de 15 años, hasta que dos administraciones atrás a la actual lo rescataron y nuevamente está en funcionamiento. Incluso hay mucha accesibilidad al teatro. En el ayuntamiento han lanzado un comunicado de que si alguien quiere organizar algún tipo de evento cultural, académico, puede hacer uso del teatro, simplemente presentar un oficio y exponer para qué se va a usar el teatro. Eh, de pronto hacen obras teatrales, musicales, incluso proyección de películas. Y pues bueno, se aplaude mucho que se haya rescatado el Teatro Hidalgo después de estar inactivo por tanto tiempo. Y aquí vamos a entrar a la segunda parte de la ponencia, que ya es de lleno la vida de nuestro personaje, que es el licenciado Felipe Rivera, quien es un pionero en la astronomía en México y que fue un personaje muy culto porque sabía música, era abogado y sobre todo por esta atribución que se le hace al descubrimiento de la nova Persei. Y bueno, aquí le dejo la palabra al doctor Mijangos. Gracias. Bueno, Natalia es de Sinapecuaro, por eso el énfasis en que habláramos del contexto local en el cual se desenvuelve este astrónomo mexicano nacido en 1852. Bueno, si le puedes ir adelantando, Natalia, para decirte a ver en dónde hacer un poquito, bueno, ya lo que comentamos era en la casa museo de don Felipe Rivera hemos estado trabajando Natalia y yo y hemos encontrado muchos documentos
Es un acervo muy valioso que realmente no ha sido consultado prácticamente casi por nadie, entonces hemos encontrado hallazgos muy interesantes. Estas partituras que algún músico nos decía que, por ejemplo, que no conocía una edición en castellano y ahí él la encontró. En fin, adelante, por favor. Desde luego sus aficiones por la astronomía, adelante. En donde las publicaba. Camille Flammarion, después de su descubrimiento, intercambió con Flammarion, uno de los más importantes astrónomos a nivel internacional en esa época, intercambió mucha comunicación, hay cartas, fotografías que se dedican entre ellos. Adelante. Bueno, algunos pioneros de la astronomía en México, que desde luego don Felipe Rivera los leyó, en el caso de Díaz Covarrubias, y fue amigo, interlocutor de varios de ellos, como Luis G. León y Felipe Valle. Adelante. En donde trabajaba don Felipe. Adelante. Su telescopio, pues posiblemente de origen inglés, no tenemos la certeza, con el cual descubrió la estrella en el 24 de febrero de 1901. Adelante. Bueno, ese es en primera persona, don Felipe narra su descubrimiento que hizo en la noche del 24 de febrero, y eso es un poco la tónica que tuvo, y después cómo lo comunica a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México se comunican a Harvard, que era como el centro, digamos, astronómico más importante en esa época, y unos días después, pues le dicen a don Felipe, bueno, más bien le dicen al ingeniero Felipe Valle, y él a su vez lo transmite a don Felipe, que el descubrimiento ya había sido hecho por un clérigo escocés, Thomas David Anderson, a quien se le atribuyó en todo caso el descubrimiento de esa estrella temporaria. Ahorita les diré lo que era una temporaria. Adelante. Bueno, su hallazgo desde luego repercutió mucho en el ámbito nacional. Esta parte todavía la estamos redactando en la versión más amplia que estamos realizando. Hablamos un poco más aquí de los efectos del descubrimiento, que es lo que llevó al ingeniero Luis G. León a la formación de la Sociedad Astronómica de México, que es la segunda más antigua a nivel internacional, solamente después de la Sociedad Astronómica Francesa, que fundó precisamente Camille Flammarion, y la cual todavía existe, ¿eh? Todavía existe. Bueno, adelante. El prestigio que ganó, desde luego, él fallece el 23 de junio de 1920. Hace un año estuvimos por ahí en un acto de aniversario luctuoso, y ahí fue donde contrajimos un poco este compromiso de trabajar al personaje. Adelante. Bueno, las actividades científicas, adelante. Adelante. La siguiente. Siguiente. Bueno, la tumba de don Felipe. Es una tumba que ahorita estamos trabajando esta parte simbólica porque él era masón y era espiritista. Esa parte la estamos trabajando y hemos encontrado hallazgos muy interesantes. Adelante. Por cierto, los marmoleros italianos Hugo y Dario Luisi y compañía de la Ciudad de México son los que realizaron esa obra funeraria. Bueno, nada más antes de esto, miren, las estrellas temporarias en el siglo XIX, principios del XX, les llamaban en ese momento a las estrellas supernovas. Obviamente la astronomía ha avanzado muchísimo desde entonces, y pues sabemos muchísimo más de lo que se sabía desde la antigüedad. Pero en la antigüedad y hasta 1901, las estrellas temporarias, así se les llamaba porque aparecían de repente, duraban algunas semanas, quizás algunos meses, y luego desaparecían. Ahora sabemos que son estrellas que han explotado, vamos. Son supernovas, pero bueno, en ese momento obviamente se les llamaba nada más temporarias porque era el conocimiento que se les tenía. Pero eran estrellas muy mediáticas y además su descubrimiento, entre comillas, pues era valiosísimo en la astronomía de la época
porque hacían referencia, por ejemplo, a la estrella de Tycho Brahe, descubierta en el siglo XVII, que era la más famosa, que había sido narrada y además estudiada por la antigua astronomía, digamos, por los clásicos. Además se referían, por ejemplo, los antiguos griegos a estas estrellas temporarias que de repente aparecían en el firmamento. Incluso en las narrativas religiosas, la famosa estrella de Belén se suponía que de haber existido era una estrella temporaria. En fin, había mucho misticismo sobre lo que eran las estrellas temporarias. Había un mapa celeste que ya se había trabajado y creo que por ahí hacemos referencia en el texto al mapa celeste que había sido elaborado a partir de Francia, pero en él participaron muchos astrónomos de varios observatorios a nivel internacional. México participó en ese proyecto internacional de la Carte du Ciel, la Carta Astronómica del Cielo. Entonces había ya un mapeo, un conocimiento de lo que era, digamos, el firmamento en esa época. Pero entonces cuando se descubre esta nueva estrella temporaria, pues es todo un descubrimiento y desde luego el interés de todos los astrónomos, pues por reconocer que había sido descubierta una nueva estrella temporaria. No era cualquier estrella, era una estrella especial. Entonces eso fue lo que descubrió don Felipe Rivera en 1901. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos un poco en esta parte del valor de su descubrimiento y sobre todo las repercusiones que esto tuvo tanto en el Estado como en el país, pese a que él propiamente no fue el descubridor oficial, digamos, en el plano astronómico internacional. Lo fue para México, incluso decían, bueno, fue el primero en Latinoamérica, fue el primero o el único que sin tener realmente conocimientos formales o instrumentos de cierta condición, digamos, científica y técnica, pues más bien era un aficionado, lo descubrió. Entonces, descubrir esa estrella en esas condiciones pues, fue todo un mérito. Bueno, y aquí a lo que me refiero, la acumulación de prácticas y saberes fueron entonces la forma como inició el impulso y la socialización de nuevos conocimientos, así como la necesidad de instituir organismos gremiales, no siempre apoyados por el gobierno federal. Bueno, fue el caso, desde luego, del origen de muchas de estas agrupaciones, la Sociedad Científica Antonio Sate, desde luego la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y muchas otras asociaciones que, digamos, coincidieron a lo largo del Porfiriato para su fortalecimiento. Y este fue el caso, por ejemplo, de la Sociedad Astronómica de México, fundada en 1902. En Michoacán se creó, es la parte que estoy trabajando ahorita, la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística, que se funda en 1905. También ahí don Felipe Rivera es socio fundador. En fin, fue todo un personaje en el ámbito de la ciencia y también era político, fue a imagen y semejanza de lo que sucedía en muchas partes, fue diputado local por el distrito Sinapecuaro a lo largo de 100 años, perdón, de 10 años en el Congreso del Estado y durante la época del madrismo, 1912, fue electo diputado federal. Estuvo ahí por varios meses hasta que obviamente sobreviene el golpe de Estado huertista y hay todo un acontecimiento ahí. Don Felipe Rivera regresa a Michoacán, ya prácticamente no trabaja, al menos en la parte de textos, más bien ya son sus últimos años y él finalmente muere en 1920, que fue lo que ya vimos. Bueno, y desde luego, perdón porque nos extendimos un poco en la presentación, más bien quisiéramos escuchar sus comentarios, sus preguntas al respecto y sobre ello a lo mejor podríamos ampliar mucho más la información que sea de su particular interés. Así que muchas gracias. Al Rosario, contrario, gracias a ustedes. Creo que quisiéramos haber visto las diapositivas y las imágenes realmente muy importantes, muy fuertes sobre este personaje, sobre su lugar de origen y desde luego pues ha sido una presentación pues muy rica que pues nos deja pues algunas preguntas y comentarios
Sí, creo que es una beta muy importante la que están trabajando Natalia y Eduardo. Y bueno, pues ya está aquí Laura. Laura, buenos días, ya integrada completamente. Hola, buenos Estamos días, entrando. perdón.